Hola a todos los que nos escuchan. Soy Manuel y estoy muy emocionado por estar aquí con ustedes otra vez en Wow Spoken Spanish. Bella, ¿cómo estás hoy? Hola Manuel, hola queridos oyentes, estoy muy bien, gracias por preguntar. Oigan, ¿ustedes están listos para aprender español de una manera natural y divertida? Esperamos que sí. Bella, tengo que contarte algo que me pasó ayer. Fue el día más estresante del mes para mí. ¿Qué pasó, Manuel? Cuéntame todo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien ahora. Pero ayer era el último día para pagar el alquiler de mi apartamento. Y no te imaginas lo que me sucedió. Ay, no, ¿tuviste problemas con el pago? Oyentes, ¿alguno de ustedes ha tenido una situación difícil pagando el alquiler? Cuéntenos en los comentarios. Bueno, la historia empieza en la mañana. Me desperté temprano porque quería ir al banco antes de las 9. Mi dueña de casa es muy estricta con las fechas de pago. Entiendo perfectamente. Pagar el alquiler a tiempo es muy importante. ¿Y qué pasó cuando llegaste al banco? Cuando llegué al banco, había una fila enorme. Esperé casi 45 minutos. Estaba muy nervioso porque tenía que ir al trabajo después. Qué horrible. ¿Y pudiste hacer el pago en el banco? Espera, la historia se pone más interesante. Cuando finalmente llegó mi turno, la cajera me dijo que el sistema del banco no estaba funcionando bien. No puede ser. ¿Y qué hiciste? Oyentes, ¿ustedes qué hubieran hecho en esta situación? Déjenos saber en los comentarios. Me puse muy ansioso. Le pregunté a la cajera si podía intentar otra vez o si había otra solución. Claro, es normal sentirse ansioso en esa situación. ¿La cajera te pudo ayudar? Ella fue muy amable. Me explicó que podía hacer una transferencia bancaria desde mi teléfono usando la aplicación del banco. Ah, qué buena idea. La tecnología nos ayuda mucho hoy en día. ¿Tú tenías la aplicación en tu teléfono? Sí, la tenía instalada, pero nunca la había usado para hacer transferencias. Me sentía un poco confundido con todas las opciones. Te entiendo. A veces las aplicaciones pueden ser complicadas. ¿Qué hiciste entonces? Salí del banco y llamé a mi hermana. Ella es muy buena con la tecnología y siempre me ayuda con estas cosas. Qué bueno tener a alguien que nos puede ayudar. Oyentes, ¿ustedes tienen a alguien que les ayuda con la tecnología? Cuéntenos. Mi hermana fue súper paciente conmigo. Me explicó paso por paso cómo hacer la transferencia. Primero, tenía que abrir la aplicación y buscar la opción de transferencias. ¿Y encontraste la opción fácilmente? No fue tan difícil. Mi hermana me dijo que buscara un icono que parecía una flecha o un símbolo de enviar dinero. Eso suena útil. ¿Y después qué información necesitabas poner? Necesitaba el número de cuenta de mi dueña de casa y su nombre completo. Por suerte, yo tenía toda esa información guardada en mi teléfono. Siempre es bueno tener esa información guardada en un lugar seguro. ¿Cuánto era el alquiler que tenías que pagar? El alquiler es de $750 al mes. Es un apartamento pequeño, pero cómodo en el centro de la ciudad. Ese precio suena razonable para un apartamento en el centro. Oyentes, ¿cuánto pagan ustedes de alquiler? ¿Es caro o barato en su ciudad? Entonces, puse el monto de $750 en la aplicación. Pero cuando iba a confirmar el pago, mi teléfono se quedó sin batería. Oh no, qué mala suerte. ¿Qué hiciste después? Entré en pánico. Corrí a una cafetería que estaba cerca del banco. Le pregunté al mesero si podía cargar mi teléfono allí. Eso fue muy inteligente de tu parte. ¿El mesero te dejó cargar tu teléfono? Sí, fue muy amable. Me dijo que podía sentarme en una mesa cerca de un enchufe, pero me pidió que comprara algo mientras esperaba. Eso es justo. ¿Qué compraste en la cafetería? Pedí un café con leche y una tostada. Estaba un poco hambriento porque no había desayunado en la mañana por salir corriendo al banco. Es importante siempre desayunar, Manuel. Oyentes, ¿ustedes desayunan todos los días antes de salir de casa? Tienes razón, Bella. Mientras mi teléfono se cargaba, me comí mi tostada y tomé mi café. Estaba delicioso y me ayudó a calmarme un poco. Me alegro. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar para que tu teléfono tuviera suficiente batería? Esperé unos 20 minutos. Tan pronto como mi teléfono tuvo suficiente carga,
Volví a abrir la aplicación del banco. ¿Y esta vez funcionó todo bien? Sí, gracias a Dios. Puse toda la información otra vez. El número de cuenta de mi dueña de casa, el monto de $750 y una nota que decía alquiler del mes de febrero. Muy bien. Es importante poner una nota para que la otra persona sepa de qué es el pago. ¿El sistema aceptó la transferencia? Sí, pero me pidió confirmar con mi huella digital. Puse mi dedo en el sensor del teléfono y en 2 segundos el pago estaba procesado. Qué bueno. ¿Recibiste alguna confirmación del pago? Sí, la aplicación me mostró un mensaje que decía que la transferencia fue exitosa. También me envió un correo electrónico con todos los detalles del pago. Perfecto. ¿Y le avisaste a tu dueña de casa que ya habías hecho el pago? Claro que sí. Le envié un mensaje de texto con una foto del comprobante de pago. Ella me respondió en 5 minutos diciendo que ya había recibido el dinero. Qué alivio, ¿verdad? Oyentes, ¿ustedes prefieren pagar el alquiler en efectivo, con cheque o con transferencia bancaria? Cuéntenos su método favorito. Fue un gran alivio. Pero después de todo esto, me di cuenta de que había gastado casi toda la mañana resolviendo este problema. Es verdad, a veces las cosas simples se vuelven complicadas. ¿Llegaste tarde al trabajo? Sí, llegué 1 hora tarde. Tuve que explicarle a mi jefe toda la situación. Por suerte, él fue muy comprensivo. Me alegro de que tu jefe entendiera. ¿Aprendiste algo de esta experiencia? Aprendí muchas cosas. Primero, siempre debo cargar mi teléfono completamente antes de salir de casa. Segundo, es mejor hacer los pagos importantes con tiempo y no dejarlos para el último día. Esos son muy buenos consejos, Manuel. Oyentes, ¿ustedes tienen algún consejo para pagar el alquiler sin problemas? Compártanlo en los comentarios. También aprendí que es importante tener varios métodos de pago disponibles. Ahora sé cómo usar la aplicación del banco y eso me va a ayudar mucho en el futuro. Exacto. La tecnología puede ser nuestra amiga si aprendemos a usarla correctamente. ¿Tu dueña de casa acepta otros métodos de pago? Sí, ella acepta transferencias bancarias, cheques y también efectivo, pero me dijo que prefiere las transferencias porque son más seguras y rápidas. Tiene sentido. ¿Y tú qué método prefieres ahora después de esta experiencia? Definitivamente prefiero las transferencias bancarias. Son muy convenientes y puedo hacerlas desde cualquier lugar. Solo necesito tener mi teléfono cargado. Y una buena conexión a Internet, ¿verdad? Sí, eso también es importante. La cafetería donde estuve tenía Wi-Fi gratis y eso me ayudó mucho. Oyentes, cuando ustedes pagan su alquiler, ¿piden algún tipo de recibo o comprobante? Es muy importante tener un registro de todos los pagos. Tienes toda la razón, Bella. Yo siempre guardo todos mis comprobantes de pago en una carpeta especial en mi correo electrónico. Esa es una excelente práctica. ¿Y tu dueña de casa te da algún recibo adicional? Sí, cada mes ella me envía un recibo oficial por correo electrónico. El recibo tiene su firma, la fecha del pago, el monto y el periodo que cubre. Perfecto. Esos documentos son muy importantes, especialmente si necesitas demostrar tu historial de pagos en el futuro. Exactamente. Cuando busqué este apartamento, el dueño anterior me pidió referencias y comprobantes de que siempre pago mi alquiler a tiempo. ¿Y cómo es tu relación con tu dueña de casa? ¿Es fácil comunicarse con ella? Ella es una persona muy profesional, pero también muy amable. Si tengo algún problema en el apartamento, como una fuga de agua o si algo se rompe, ella lo arregla rápidamente. Eso es importante. Una buena relación entre el inquilino y el dueño de casa hace que todo sea más fácil. Oyentes, ¿cómo es su relación con su dueño de casa? Sí, y ella siempre me avisa con tiempo si va a aumentar el alquiler o si necesita hacer reparaciones en el edificio. Esa comunicación es esencial. ¿Ella te cobra algún costo adicional además del alquiler? Sí, tengo que pagar los servicios públicos aparte. Eso incluye el agua, la electricidad y el gas. Esos costos varían cada mes dependiendo de cuánto use. Claro, eso es normal en muchos apartamentos. Más o menos, ¿cuánto pagas de servicios públicos al mes? Usualmente,
pago entre 100 y 150 dólares al mes en servicios. En el verano, gasto más porque uso mucho el aire acondicionado. Eso es típico. El aire acondicionado y la calefacción son los que más consumen energía. Oyentes, ¿ustedes tienen algún truco para ahorrar en los servicios públicos? Yo he aprendido a apagar las luces cuando no estoy en una habitación y también desconecto los aparatos electrónicos que no estoy usando. Esos son buenos hábitos. Cada pequeña acción ayuda a reducir los costos. ¿Y el Internet está incluido en tu alquiler? No, el Internet lo pago por separado. Tengo un plan que me cuesta 40 dólares al mes. Es un servicio de buena velocidad porque trabajo desde casa a veces. Entiendo. Hoy en día el Internet es casi tan importante como el agua y la electricidad. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en este apartamento? Llevo 2 años viviendo aquí. Cuando me mudé, tuve que pagar un depósito de seguridad equivalente a un mes de alquiler. Sí, el depósito de seguridad es algo común. ¿Sabes cuándo te van a devolver ese depósito? Me lo van a devolver cuando me mude del apartamento, siempre y cuando no haya daños en la propiedad. Por eso trato de mantener todo en buen estado. Muy inteligente, es tu dinero y quieres recuperarlo completo. Oyentes, ¿alguno de ustedes ha tenido problemas recuperando su depósito de seguridad? Compártanos su experiencia. Bella, hay algo más que aprendí de mi aventura de ayer. Es importante leer bien el contrato de alquiler antes de firmarlo. Absolutamente. ¿Qué tipo de información importante debe tener un contrato de alquiler? Debe tener el monto del alquiler, la fecha de pago, la duración del contrato, las reglas del edificio y las responsabilidades del inquilino y del dueño. Eso es correcto. Tu contrato especifica qué pasa si llegas tarde con el pago del alquiler. Sí, si pago después del día 5 del mes, tengo que pagar una multa de 50 dólares adicionales. Por eso me puse tan nervioso ayer. Ahora entiendo tu preocupación. 50 dólares es mucho dinero extra. ¿Alguna vez has tenido que pagar esa multa? No, nunca. Siempre he pagado a tiempo. Ayer fue la primera vez que estuve tan cerca de llegar tarde con el pago. Me alegro de que todo saliera bien al final. Oyentes, ¿cuántos de ustedes tienen que pagar multas si se atrasan con el alquiler? ¿Cuánto les cobran? También quiero compartir un consejo importante. Es bueno tener un fondo de emergencia para el alquiler. Excelente consejo. ¿Tú tienes un fondo de emergencia? Sí, tengo ahorrado el equivalente a 3 meses de alquiler en una cuenta de ahorros separada. Ese dinero es solo para emergencias relacionadas con la vivienda. Eso te da mucha tranquilidad. Si pierdes tu trabajo o tienes una emergencia médica, tienes tiempo para recuperarte sin preocuparte inmediatamente por el alquiler. Exactamente. Me tomó casi un año ahorrar ese dinero, pero ahora me siento más seguro. Es un esfuerzo que vale la pena. ¿Cómo lograste ahorrar ese dinero? Cada mes, cuando recibo mi salario, lo primero que hago es transferir una cantidad fija a mi cuenta de ahorros. Trato esa transferencia como otro pago obligatorio, igual que el alquiler. Esa es una estrategia muy efectiva. Oyentes, ¿ustedes ahorran para emergencias? ¿Cuál es su método favorito para ahorrar dinero? Bella, después de todo lo que me pasó ayer, hoy me levanté con una actitud diferente. Preparé todo la noche anterior para hoy. ¿Qué preparaste? Cargué completamente mi teléfono. Revisé que mi aplicación del banco estuviera funcionando y hasta preparé mi desayuno para no salir con el estómago vacío. Me parece perfecto. A veces necesitamos una experiencia difícil para aprender mejores hábitos. ¿Hay algo más que quieras compartir sobre pagar el alquiler? Sí, quiero decirles a todos nuestros oyentes que no deben tener miedo de pedir ayuda. Si no entienden algo del contrato, si no saben cómo hacer un pago o si tienen cualquier duda, es mejor preguntar. Totalmente de acuerdo. Es mejor hacer preguntas que cometer errores costosos. ¿A quién pueden preguntar los oyentes si tienen dudas? Pueden preguntarle a su dueño de casa, a un amigo que tenga experiencia, a un familiar, o incluso pueden buscar información en Internet. Hay muchos recursos disponibles. Muy buenos consejos, Manuel. Oyentes, si tienen preguntas sobre alquilar un apartamento o pagar el alquiler,
Déjennos sus preguntas en los comentarios. Nos encantaría ayudarlos. También es importante conocer sus derechos como inquilinos. Cada país y cada ciudad tienen leyes diferentes que los protegen. Así es. Por ejemplo, en muchos lugares el dueño de casa no puede entrar a tu apartamento sin avisarte con anticipación, excepto en emergencias. Exacto. Y en algunos lugares hay límites sobre cuánto puede aumentar el alquiler cada año. Es bueno investigar las leyes de tu ciudad. Oyentes, ¿conocen sus derechos como inquilinos? ¿Hay algo sobre las leyes de alquiler en su país que nos gustaría que sepan? Bella, estoy muy agradecido de haber compartido mi historia hoy. Espero que ayude a alguien a evitar una situación estresante como la mía. Estoy segura de que tu historia va a ayudar a muchas personas, Manuel. A veces aprendemos más de las experiencias reales que de los consejos teóricos. Antes de terminar, quiero recordarles a todos que la comunicación con su dueño de casa es fundamental. Si van a tener algún problema para pagar a tiempo, es mejor avisar con anticipación. Sí, muchos dueños de casa están dispuestos a ser flexibles si les avisas con tiempo y eres honesto sobre tu situación. Y si están buscando un lugar para alquilar, tómense su tiempo. Visiten varios apartamentos, lean bien los contratos y no tengan prisa por tomar una decisión. Excelentes consejos finales. Oyentes, ¿están buscando apartamento ahora? ¿Qué es lo más importante para ustedes al elegir dónde vivir? Para mí, lo más importante es que el apartamento esté en un lugar seguro, cerca de mi trabajo y que tenga un precio justo. Esas son prioridades muy razonables. También es importante que el apartamento tenga las comodidades que necesitas, como suficiente espacio, buena luz natural y electrodomésticos que funcionen bien. Sí, cuando vine a ver este apartamento por primera vez, hice una lista de verificación. Revisé las llaves de agua, los enchufes eléctricos, las ventanas y hasta pregunté sobre los vecinos. Eso demuestra que eres un inquilino responsable. Los dueños de casa aprecian cuando los inquilinos son cuidadosos y hacen buenas preguntas. Bueno, Bella, creo que hemos compartido mucha información útil hoy. ¿Qué te pareció mi historia? Tu historia fue muy entretenida y educativa, Manuel. Me gustó mucho cómo convertiste una situación estresante en una experiencia de aprendizaje. Gracias, Bella. Queridos oyentes, esperamos que este episodio les haya sido útil. Recuerden practicar su español todos los días. Sí, y no olviden dejarnos sus comentarios, preguntas y experiencias. Nos encanta leer todo lo que comparten con nosotros. Si este episodio les gustó, por favor compartan nuestro podcast con sus amigos que también están aprendiendo español. Y recuerden suscribirse a Wow Spoken Spanish para no perderse ningún episodio. Publicamos contenido nuevo regularmente para ayudarlos a mejorar su español. Queremos agradecerles por su tiempo y por acompañarnos hoy. Su apoyo significa mucho para nosotros. Hasta la próxima, queridos oyentes. Sigan practicando, sigan aprendiendo y sobre todo, sigan disfrutando del hermoso idioma español. Adiós a todos. Y recuerden, si van a pagar su alquiler, carguen su teléfono primero. Adiós, nos vemos muy pronto en otro episodio de Wow Spoken Spanish.